Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. ¿Nunca llegan las autorizaciones de los tratamientos o la medicación? ¿Te vas a jubilar y te querés quedar en tu prepaga? Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Para ayudarte, comunícate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. Bueno, muy bien. Regresamos. Vamos a hablar de un tema, el tema que nos convocó hoy en el programa, que es retiros voluntarios. Estábamos en una época donde se están produciendo muchos retiros voluntarios, tanto de empresas privadas como retiros voluntarios desde el Estado, ¿no? Y hay distintos factores que hay que tener en cuenta para poder mantener las coberturas de salud. No se piensa mucho en esto. En general, cuando vos estás trabajando y te ofrecen un retiro voluntario, lo que pensás es, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Si va a haber cuotas, si voy a poder generar alguna otra clase de empleo al momento de mi salida de ese trabajo. Pero poco se piensa en cómo voy a mantener las coberturas de salud. Lógicamente algunos lo piensan y empiezan a hacer averiguaciones, pero la mayoría es algo que se tiene como una cuestión secundaria. Bueno, preparé algunas plaquitas para que nos vayamos guiando en referencia a qué cuestiones tenés que tener en cuenta al momento de que se produce o te ofrecen un retiro voluntario en tu trabajo. Como primera medida, tenemos que averiguar o estar bien claros ¿qué cobertura de salud tenemos? Parece algo mínimo, pero es importantísimo. Tenemos que saber si tenemos una cobertura de salud de obra social, de medicina prepaga. Si es un servicio de medicina prepaga, ¿cuál es la clase de plan que tenemos? Si es un plan donde nosotros pagamos una factura y se nos debitan los aportes de obra social, o si tenemos un plan corporativo, estos que en general la empresa le paga al trabajador el servicio de la prepaga y el trabajador no tiene que hacer pagos. Bueno, cuando nosotros podemos identificar y tenemos bien claro cuál es nuestra cobertura de salud, vamos a poder saber qué nos ofrece la empresa al momento de que nos vamos. Si vamos a mantener esa cobertura durante un periodo que generalmente se estipula que es el mismo si nosotros nos vamos y tenemos cuotas en ese retiro, ¿no? Generalmente cuando vos te vas, te ofrecen una indemnización de salida y ese pago generalmente se difiere en cuotas, 4, 5, 6, 12 cuotas, y en ese convenio que se firma cuando vos te vas, te hacen firmar un convenio de salida, se firma un convenio en el Ministerio de Trabajo, generalmente donde se homologa y se ratifica eso, donde se le da al trabajador la garantía de que se van a pagar esas cuotas. También se ofrece un servicio de cobertura de salud. En general se prolonga ese servicio de prepaga que lo va a sostener el empleador hasta que se termine del pago de las cuotas. Eso es generalmente lo que pasa. Puede haber algunos matices. Por eso también es importante saber qué se va a firmar en ese convenio. Ahí es un poco a lo que nos dedicamos nosotros los abogados, en tratar de llevarle tranquilidad a esa persona. Bueno, cuando vos tenés muchas dudas, lo importante es que te acerques a un abogado para que te lea ese convenio. Tenés que tener acceso a ese convenio de salida que te van a hacer firmar. Tenés que tratar de verlo antes, cuáles son las cláusulas, qué dicen esas cláusulas, cuáles son tus obligaciones y cuáles son los derechos de la empresa que te va a pagar esa parte de tu salario y cómo va a ser la cobertura que te van a dar de obra social. Por eso es importante también asesorarte. Eso es importantísimo. Saber qué obra social tenés y también asesorarte, no estar solo en esa situación. Si vos tenés el acompañamiento de tu sindicato, perfecto, también eso sirve porque ahí te van a dar un asesoramiento y te van a dar una protección sobre esa salida que se está produciendo. También es importante saberlo, pero está bueno que también hagas las consultas con tu abogado de confianza. Y otra cosa fundamental que también tenés que saber es cuánto tiempo, que eso lo vas a saber porque es la edad que vos tengas cuando te vas, cuánto tiempo falta para que se produzca tu jubilación. ¿Y por qué es importante esto? Porque si vos estás muy cerca de la jubilación,
vas a poder aprovechar el momento que te vayas de utilizar los aportes de tu obra social para seguir manteniendo la cobertura de la prepaga. Y esto va a hacer que pagues un poco menos de esa cobertura, que después va a quedar solamente en cabeza tuya pagar todos los meses. Entonces, si vos tenés una salida con un servicio de prepaga y esa prepaga se empieza a encarecer, si vos tenés el apoyo de los aportes de tu jubilación para poder pagar menos, es importantísimo que lo puedas hacer. Entonces, es importante que cuando te vas con el retiro, el tiempo que hay desde que vos te vas hasta que se produce el inicio de la jubilación no sea mayor a 6 meses o al año. Si estás en esa franja, vas a poder utilizar esos aportes y te van a ayudar económicamente a sostener después la cobertura de salud. Creo que con esas cuestiones son las más interesantes para que se produzcan cuando se producen los retiros voluntarios, para que vos empieces a preguntar, empieces a investigar cómo se va a producir, cómo va a ser tu cobertura de salud. Y me quedó picando esto, importante. Si te quedó alguna duda, dígalo usted. Mejor chequearla, por